tiempo a perder. Es una espina que intento quitarme. Si mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar, mi perro interno que morder no sabe. Tal vez por eso no puedo atacar la gran manija que a diario me invade, que me está invadiendo a diario. Una estrofa llena de verdad. Buenas tardes, saludos a todos los oyentes. Estamos en Bancando los Trapos cuando son las 19:07 horas de este día 27 de marzo de 2014. Tenemos una condición perfecta, los días han venido perfectos, realmente es brillante lo que nos está tocando. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre una temática movilizante, energizante, una causa trágica y a la vez que nos llena de orgullo, que es la causa de Malvinas. Porque este martes 1 de abril, es la noche previa en la que se va a realizar, como todos los años en nuestra ciudad, la vigilia por el día 2 de abril, que fue la fecha 2 de abril justamente de 1982, cuando la Argentina recuperó por manu militari la posesión de las Islas Malvinas, que son argentinas legítimamente desde todos los puntos de vista y todos los argumentos existentes a nivel jurídico, a nivel territorial, a nivel de conciencia nacional, popular y todos los derechos que concede el derecho internacional. Esa va a ser nuestra temática principal del día. Por supuesto vamos a abordar temas políticos, noticias de esta semana que han sucedido, algunas que se han olvidado y otras que no, que son relevantes y no las que rellenan por lo general las pantallas de la televisión, distrayéndonos de las cosas que realmente nos deberían interesar. Antes que nada, bueno, los contactos por supuesto tienen la página de Facebook Bancando los Trapos y nuestra dirección de mail bancandolostrapos@gmail.com para cualquier duda, consulta, proposición. Y para gente de radio tenemos fmgentederadio@yahoo.com.ar, su dirección de mail, y el número de teléfono con el que pueden comunicarse a la radio es el 0294 15 430 77 59. Vamos a pasar a la primera tanda musical del día y después volvemos con las noticias. Te detuviste a pensar de nacer en su lugar. Si solo sintieras frío, poder morir o matar. Que ya no te importe nada, que nada te venga bien. O bien terminar con todo poniendo el caño en tu sien. Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. Voy a sacarte los ojos y subir hasta caer. Volver a mi casa solo. No queda nada por ver. Las verdades de mi mundo hacen que empiece a desear que si llega la mañana no me pueda despertar. Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma. Solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas.
nadie tiene la respuesta. Más violencia, más temor. Detrás de todo hay un niño que se muere de dolor. Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas, yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. La vida y el tiempo a perder es una espina que intento quitarme. Si mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar, mi perro interno que morder no sabe. Tal vez por eso no puedo atacar. Bien, volvemos embancando los trapos después de escuchar ese bello tema musical. Vamos a repasar un poco las noticias de la semana para ponernos un poco en línea de lo que ha estado ocurriendo desde estos últimos días. Del 22 de marzo, por ejemplo, tenemos una noticia que después no salió más en los medios. Explotó un tanque lleno de petróleo en Mendoza, en una planta de YPF. La situación en la planta de Malargüe era crítica en ese momento. Había informado la empresa YPF y el incendio había comenzado en el mediodía, pero no se sabían los motivos hasta esa instancia. Ahora, durante la semana, no se ha hablado más del tema, así que realmente no sé cómo habrá sido... qué habrá sido resuelto, qué habrá sido descubierto, ¿no? Todo el personal fue evacuado y no hubo heridos, por suerte, afortunadamente. Hay un video que se puede ver y el tanque que contenía petróleo se incendiaba desde 24 horas en la planta de la empresa YPF en la zona de Cerro Divisadero, en la localidad mendocina de Malargüe, donde hubo 13 heridos y según la compañía el fuego había mantenido su intensidad y la situación era crítica en esas instancias. El petróleo es muy difícil de apagar, para quienes no se han entendido en el tema. Es una cuestión de los pozos petroleros, cuando se incendian son realmente algo que puede estar años si no se lo repara con equipo especializado. No se apaga, es una cosa que hasta que no se consuma todo no va a dejar de arder y se puede perder una producción entera. Lo que había en los pozos eran alrededor de 14 millones de metros cúbicos. 14 millones de metros cúbicos de petróleo. Realmente una tragedia para la producción petrolera nacional. Justo ahora, en estos momentos en que se estaba barajando el acuerdo con Repsol y el descubrimiento, lo que ocurrió primero, ¿no? El descubrimiento de grandes yacimientos de petrolíferos en la zona del Río Negro y Neuquén, dentro de lo que se delimita como Vaca Muerta. Así que bueno, tal vez tenga alguna relación. En mi opinión personal, solo un sabotaje podría hacer que algo así sucediera. Esas cosas no pueden suceder en contenedores de petróleo que están hechos para eso. Simplemente eso. Bien, en otras noticias, el gobierno nacional lanzó la Red Federal de Control Público. El pasado 20 de marzo, el jefe de gabinete Jorge Capitanich y los ministros de Desarrollo Social Alicia Kirchner y de Planificación Federal Julio De Vido, junto al Sindicato General de la Nación Daniel Reposo, encabezaron el acto de relanzamiento de la denominada Red Federal de Control Público y destacaron el rol de esa red en la aplicación eficaz y eficiente de las políticas de inclusión social.
También estuvieron presentes el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta, órganos y organismos públicos de control o control externo de la República Argentina, Rubén Quijano. En ese acto, las instituciones que conforman los órganos gubernamentales de control del país se comprometieron a la creación de un emprendimiento organizacional que integrará y complementará a las estructuras estatales de fiscalización y auditoría, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones de carácter nacional como respuesta a la emergencia social. ¿Esto qué significa? Los organismos de control son organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, pero que tienen una autonomía, que están hechos como sensores de la sociedad. Están instrumentados desde el Estado para cumplir la función de ver cómo funcionan las otras áreas de todos los estamentos estatales y evaluar que funcionen de forma correcta, evaluar cuestiones de corrupción o cosas o defender al público de acciones o inacciones de los organismos públicos. La Red Federal de Control Público significa que a partir de esta nueva jerarquización dentro de lo que son los organismos de control, lo que se busca es que todas las funciones del Estado que proveen ayudas o beneficios a la sociedad sean cada una evaluada desde un lugar centralizado, que sería la Red Federal de Control Público. La Red Federal de Control Público va justamente a coordinar y a ver y a poder generar auditorías eficientes que centralicen los criterios respecto a las políticas sociales que se aplican desde distintos organismos públicos y a diferentes instancias públicas de cada estado, local, provincial y nacional. Esto significaría un uso más racional de los elementos con que el Estado está intentando ayudar en cuestiones que la sociedad lo necesita. Bien, vamos a pasar a lo del acuerdo con Repsol, porque ese asunto es uno de los que habíamos estado pensando, de los que había estado pensando en lo personal, durante lo que sucedió en la explosión de los tanques de Mendoza. Buscaban aprobar en el Senado el acuerdo con Repsol y por YPF. La sesión del Senado que fue ayer, el Senado que fue ayer y que sacó media sanción, porque ayer lo estuve escuchando en vivo la sesión. El último en cerrar la sesión fue Miguel Pichetto, el senador por Río Negro, y finalmente se cerró con un voto positivo a favor y se declaró así la media sanción. Por lo tanto, el acuerdo con Repsol en este momento está pasando ya a la Cámara de Diputados. Pero bueno, en la noticia que tenemos del diario Río Negro dice: del 26 de marzo se analizaría la indemnización a la empresa española del orden de los 5.000 millones de dólares para pagar en títulos públicos y en cuotas en 20 años. Recordemos que Repsol había pedido inicialmente entre 15 hasta la cifra más exagerada, había pedido una indemnización de 20.000 millones, pero la que más se había difundido era la cifra de 15.000 millones y se podían rebajar un poco a 10.000 millones de dólares en lo que pedían en caso de que la negociación les fuera muy difícil. Sin embargo, ahora los vemos que acaban de aceptar el acuerdo por la indemnización por solo 5.000 millones de dólares. La mitad o menos de la mitad de lo que la empresa Repsol había estipulado al principio cuando se produjo la nacionalización de las 51 acciones de la empresa petrolera que alguna vez fue 100% argentina. El oficialismo buscaría este miércoles, o sea lo que pasó ayer, en el Senado, dar sanción favorable al convenio entre el gobierno argentino y la petrolera española Repsol, destinado a resarcir a la empresa extranjera por el pago de 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de las acciones de la estatizada YPF. Es realmente un paso adelante, ¿no? Porque eso, tengamos en cuenta que se pagó con mucho menos dinero de lo que estaba pensado, de lo que pedía Repsol, y justo en el momento adecuado, porque ahora se están nuevas técnicas de estudio del terreno y de la topografía y del subsuelo han facilitado
el descubrimiento de nuevos yacimientos, con lo cual se valoriza mucho, y como cualquiera que esté más o menos entendido del tema sabrá que en Neuquén hay un gran movimiento en este momento por la expectativa que está generando la nueva adquisición petrolera. Esto no significa que estamos salvados y que nos vamos a convertir en Arabia Saudita. Es mucho trabajo, y esto hasta ahora ha sido solo exploración. La explotación es compleja, requiere inversiones complejas y muy abundantes, requiere nivel técnico y colaboración de otras empresas, porque uno no se puede poner una empresa petrolera como se pone un almacén o un supermercado. Una empresa petrolera significa que se manejan elementos de importante avance tecnológico, de una elevada complejidad y de un elevado riesgo. Si no se hacen las cosas bien, se pueden perder millones y millones de dólares sin lograr nada, y puede ser una bancarrota total si las cosas no se hacen bien. Por eso es un tema delicado. No significa descubrir petróleo que estamos salvados y que vamos a poder sacar petróleo con balde, venderlo y hacernos ricos. No es tan simple. Así que bueno, el acuerdo con Repsol y el acuerdo que se había hecho con la empresa norteamericana Chevron era un acuerdo necesario. Los países árabes, yo siempre lo recuerdo, los países árabes alguna vez nacionalizaron de prepo las empresas petroleras en tiempos revolucionarios de sus gobiernos, en la época de Gaddafi, cuando Gaddafi era joven, y otros países árabes. El resultado inmediato fue que pronto tuvieron que volver a solicitar que volvieran las empresas petroleras británicas y norteamericanas, porque ellos no tenían manera de hacer funcionar la infraestructura que tenían, y le faltaban insumos y le faltaban elementos que eran elementales y estaban al borde del colapso. Tuvieron que aceptar nuevamente las empresas petroleras, porque no es por nada que ellos, los norteamericanos y los británicos, hayan acumulado a lo largo del tiempo todo lo que tiene que ver con las patentes y el desarrollo tecnológico, y ellos son los que tienen los laboratorios, las fábricas y los centros de producción de los elementos y de los insumos que son necesarios para hacer funcionar el aparato, el complejo y delicado aparato de la producción petrolera mundial. Así que bueno, pero hasta ahora Argentina está haciendo las cosas demasiado bien para la situación en la que estábamos previamente, ¿no? Porque no teníamos nada, habían desguazado YPF. YPF no contaba a veces ni con máquinas, una empresa que en la época de Perón y en épocas posteriores a Perón aún tenía capacidad de crear ciudades enteras de la nada, pasó a ser totalmente inoperante. Así que la verdad que hay que aplaudir al gobierno con estas nuevas acciones. Bien, por otro lado, tenemos anuncios de Capitanich, y lo vamos a saltear. Vamos a pasar al tema de los docentes. Los docentes seguirían de paro tras la reunión con el gobierno bonaerense. Esto es en Buenos Aires, y vamos a ver después lo que pasa en Río Negro. Baradel decía: estamos en una situación extraordinaria que viene de arrastre desde hace varios años. Baradel estuvo en 678, yo lo estuve viendo. La verdad que tiene más coherencia su relato de lo que uno consideraba, ¿no? Tiene razón en muchas cosas, quiero decir. No es una cosa que de repente los maestros se hayan levantado y hayan dicho: no vamos a ir a clase porque no nos gusta el salario que nos van a pagar. Hay mucho más que viene de arrastre, y es cierto. Ahora sí, insisto con lo que había dicho la vez anterior. A los chicos no se les puede tomar de rehenes. Si quieren ser dignos y valer realmente el cargo que ostentan, que para la sociedad es muy importante, que es el cargo de un docente, tienen que dar clase, tienen que poner el ejemplo, tienen que saber que hay muchas personas que estamos haciendo cosas gratis para la sociedad constantemente, y ellos no pueden poner su sueldo, por más razón que tengan, adelante del derecho de los niños a progresar y a estudiar, porque nos están cortando el futuro de raíz, y son ellos, y son irresponsables. Así que realmente se tiene que poner media pila y ponerse a dar clase, y dar clase y convocar a los padres a que los ayuden también a que reclamen por sus derechos, pero dando clase para demostrarle a los padres que ellos realmente valen, que esos son personas válidas, que tienen convicciones, que tienen valores, y que por eso vale la pena respaldarlos en sus luchas salariales. UPCN consideró una tomada de pelo la oferta salarial del gobierno en Río Negro. Concurrió a una reunión en la mesa de la función pública provincial
para escuchar una propuesta del gobierno, pero rechazó de plano el ofrecimiento. La propuesta gubernamental de 1.050 pesos ahora y 300 en mayo fue considerada una tomada de pelo por el secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi. Bien, el sindicato UPCN no está de acuerdo con las propuestas del gobierno provincial de Río Negro. Y tenemos el paro de 48 horas de los docentes universitarios. El gremio ADUNC llevaría adelante desde este jueves un paro por 48 horas en reclamo del incremento salarial. Se trataría de una medida nacional impulsada por la CONADU histórica. A nivel local, exigiría la regularización de los docentes internos. Eso es otra buena, pero el Estado provincial de Río Negro y también en parte puede ser el de Buenos Aires, tiene un desguace y una falta de obra pública y las cuentas bastante flojas desde hace bastante tiempo, en especial Río Negro. Bueno, vamos a hablar puntualmente de Río Negro. Y para referirnos a Río Negro vamos a pasar a un comunicado de la Unión de Estudiantes Secundarios que está relacionado íntimamente con el movimiento Evita. Comunicado nacional de la Unión de Estudiantes Secundarios con respecto al conflicto docente. Ahí vamos a ver la versión oficial del movimiento social de estudiantes secundarios de la JP Evita. Desde la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, creemos que el conflicto que se mantiene entre el gremio docente y el Estado tiene varios puntos contradictorios que hacen del mismo un problema difícil de resolver y que termina favoreciendo al discurso que toma la educación privada como la única salida hacia una educación de alta calidad. Como primer punto, apoyamos el reclamo de los compañeros docentes, ya que consideramos que los sueldos que cobran son insuficientes si se toma en cuenta el rol fundamental que tienen en nuestra sociedad. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la importancia de la recuperación de las paritarias como herramienta de negociación por parte de este gobierno. Paritarias que consideramos, en el caso de los docentes, no deben ser tan cercanas al inicio del ciclo lectivo y deberían discutir más temas que el salario. Como segundo punto, no creemos que la solución sea dejar a los pibes sin clases debido a los problemas principalmente familiares y académicos que esto trae aparejado. Creemos necesaria la implementación de los planes de lucha que no afecten la cursada de nuestros compañeros. Como tercer punto, creemos que es necesario que el Estado controle el presentismo de los docentes, creando un marco donde no se persiga al trabajador y en el cual existan consideraciones que justifiquen la ausencia. Finalmente, creemos que nuestra bandera de lucha principal debe ser la construcción de una educación pública gratuita, laica, inclusiva y de alta calidad. Esta la debemos construir entre todos los sectores que componemos la comunidad educativa, sin corporativismo y con la unidad y organización que ésta requiere. Por la escuela que queremos, por la patria que soñamos, Unión de Estudiantes Secundarios, JP Evita. Bueno, esa es la versión, el comunicado de la Unión de Estudiantes Secundarios de la Juventud Peronista Evita. Así que bueno, concuerdo totalmente y es una línea más o menos como lo que veníamos hablando. Los reclamos salariales son justos, pero que los chicos no traigan clases es un problema y no solo a futuro, sino ahora mismo, como se está detallando. Los chicos sin clase, los chicos en su casa, los padres trabajando, se generan desórdenes en la sociedad en todos los aspectos. Y además una angustia de la cual el único que sale ganando es la escuela privada. Y volvemos a los 90. ¿Quieren volver a los 90? Bien, parece que sí. Tenemos un montón de cosas que se nos están quedando afuera, realmente, y vamos a hablar un poco de la oposición, Massa en su paseo por Estados Unidos, buscando aliarse con el imperio a toda costa. Carrió desilusionada de sus colegas de la oposición porque la usan solamente porque a sus espaldas se le cagan de risa, hay que decirlo. Porque ella sale a denunciar cosas y sale a denunciar con una cruzada santa contra la corrupción y denunciar enormes conspiraciones, y a sus espaldas sus propios aliados se le ríen, la usan para defenestrar al gobierno, y cuando llega el momento de las elecciones la dejan a un lado, no se puede postular a nada, y al ARI, o a lo que era el ARI, no le dan un espacio dentro de la oposición, porque se están jugando otras cosas, no se están jugando las cosas que ella cree que se deberían jugar.
Bueno, no nos queremos olvidar también de mencionar que este 10 de abril va a haber un paro general convocado por los delincuentes de Moyano y Barrio Nuevo, que lo anunciaron, paro general, CGT, desde la CGT de la calle Azopardo, ¿no? La CGT disidente. Es bastante importante esto para tenerlo en cuenta porque, bueno, son presiones que están tratando de subirse a un caballo que no es de ellos para llevar adelante un paro nacional y generarle problemas al gobierno. Capitán Nietzsche dice, bueno, para el gobierno el paro de Moyano y Barrio Nuevo es político, y sí, es político, y cualquiera se da cuenta, porque ahora saben que en este momento que hay paro docente y que la gente está de acuerdo con los reclamos, pero no con el paro de los docentes, ahora es momento para la oposición a instrumentar estos paros generales al estilo de cuando se le hacían a Alfonsín, ¿no? Pero lo que están gobernando no son los radicales, no es Alfonsín, así que me parece que están fuera de sus cabales. Por otro lado, bueno, había una noticia de Cobos, pero no la vamos a pasar porque realmente no es importante. Y del Hospital Ramón Carrillo de nuestra querida ciudad, algo que tiene que ver con lo provincial, Víctor Parodi lleva 60 días esperando la designación de un sucesor, porque, bueno, no se puede ir del hospital a pesar de que renunció, porque no tiene insumos, no tiene manera de llevar adelante el hospital, y tampoco puede renunciar, o sea, lo tienen ahí moribundo. Es una vergüenza el estado provincial nuestro, la verdad. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Porque tenemos el tema principal del día y se nos está yendo el programa. Antes que nada, vamos a recordarles a todos que los chocolates del Tío Colo de Colonia Suiza son los más ricos. Están en la feria de Colonia Suiza, en la feria franca de Colonia Suiza. Chocolates Tío Colo son los chocolates más ricos y artesanales, no hechos con químicos como los que compramos por lo general en el centro, que son muy ricos también, pero que son poco naturales. Bueno, en Colonia Suiza tenemos chocolates hechos por los compañeros y que además los hacen con todo el amor para que salgan ricos y para que le compren más. Vamos a pasar al tema principal, no sin antes proceder, ¿no?, con un tema musical. Y cuando son las 19:33 horas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por
más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Bien, estábamos escuchando el comunicado oficial del 2 de abril de 1982, lo que escucharon los argentinos cuando se levantaron en esa mañana en la que muchos no habíamos nacido, pero fue una fecha que marcó a la historia argentina para siempre, digamos, porque es una causa, no es una guerra que empezó en un momento y terminó y ya es una historia pasada. Es una causa permanente que se convirtió en parte de nuestra identidad actual, porque nuestra identidad moderna es un mix entre diferentes cosas que tienen que ver con las cuestiones históricas y la conformación de nuestro pueblo desde 1810 hasta hoy. Y a lo largo de todo el tiempo hubo hitos que fueron marcando nuestra identidad y convirtiéndonos en lo que somos hoy, y nuestras expectativas y nuestros sueños y nuestro espíritu actual. Una de las más fuertes de la modernidad es lo que ocurrió en 1982. La Guerra de Malvinas, una guerra que después de mucho tiempo de Argentina no haber participado en conflictos armados, nuestro país nuevamente se volvió a enfrentar con una potencia naval mundial, histórica, que fue Gran Bretaña. Suele decirse que fue una guerra inusual, entre dos combatientes inusuales, Argentina y Gran Bretaña. No tiene nada inusual. Argentina se enfrentó 3 veces a Inglaterra. Inglaterra intentó 2 veces invadir y luego hubo conflictos, bloquearon a Juan Manuel de Rosa. Juan Manuel de Rosa tuvo que defender las costas de la flota británica y de la flota francesa, en lo que fue la vuelta de obligado, por lo cual luego San Martín le regaló a Rosa su sable como agradecimiento por su forma de afrontar las cosas. No fue la primera vez que nos enfrentamos con los ingleses en la Guerra de Malvinas. Así que no tiene nada inusual, siempre nos enfrentamos con los ingleses porque son piratas. Bien, tenemos en comunicación telefónica al representante de los veteranos de Malvinas en la ciudad de Bariloche, que es Rubén Pablos, que bueno, es conocido por mucha gente, pero lo vamos a presentar de todas formas porque hay personas que no lo conocen y es un veterano de Malvinas, así que necesitamos su palabra, es fundamental para el programa de hoy. Hola, buenas tardes, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo, un abrazo a vos y a toda la gente que me está escuchando. ¿Cómo estás? Muy bien. Te estamos escuchando y estamos haciendo el programa un poco anticipadamente, ¿no? No tan anticipado, es 27, ya el martes, sí. Ya tenemos que estar ahí paraditos, a la tarde, a la noche, en el centro cívico.
Y ya en estos días ya tenemos que estar poniendo la bandera en casa y tomando conciencia una vez más que pasó otro año más, otra conmemoración de Malvinas, más cosas para pensar desde las perspectivas nuevas, actuales. Y bueno, hay muchísimo para hablar. Realmente no vamos a poder abarcar el tema como deberíamos. Pero Sí, bueno, vamos a hacer por lo menos una mención, ¿no? Contanos. Sí, está bien. Te agradezco mucho y también te felicito la introducción que estabas hablando, porque es así tal cual. Malvinas no es una guerra solamente que terminó en 82, es una causa ni siquiera ya nacional, sino es una causa latinoamericana, como se dice, la patria grande, ¿no? Y sería muy bueno que cada vez más empecemos a reconocer quiénes son nuestros enemigos, y en este caso claramente es el imperio, los piratas, con ayuda, ahí sí te digo también, con gran ayuda de Estados Unidos. Sí, y desgraciadamente de Chile, por la dictadura que estaban sufriendo los chilenos también. En su momento tuvieron algo de ayuda también de Chile, como siempre remarcamos igual, con la dictadura de Chile, no con el pueblo chileno, o con algunos, pero no con el pueblo general chileno. Pero la ayuda fuerte que recibió y por la que terminaron ganando la guerra fue de Estados Unidos. En un momento, la verdad que en un momento, y esto está dicho y documentado por militares ingleses, en un momento ellos estaban muy mal, se veían que en cualquier momento perdían la guerra, y bueno, y ahí es donde piden y reciben ayuda de la OTAN, de Estados Unidos, donde le manda mucho armamento de última generación, y bueno, y ahí ya no, más allá de los errores estratégicos y errores garrafales que cometieron los militares argentinos, sí, no se podía hacer nada. Sí, en esos casos he escuchado, por ejemplo, las versiones de militares argentinos, más allá de que, bueno, de las cuestiones que uno tiene con los militares, ¿no? Pero de gente que sabe, que es profesional del asunto. Tengo justamente en mi mano un libro de Martín Balsa, del general Martín Balsa, que es Gesta de Incompetencia, no sé si lo conoces. Sí. Bien, acá habla de las cuestiones diplomáticas y todas las... Bueno, realmente lo que revelan acá es como vos lo decís, los errores garrafales, ¿no? Sí, es que Martín Balsa es una persona de mundo, o sea, él conoce bien a los ingleses, tiene relación con los ingleses, hizo un estudio profundo del tema y además él se conocía personalmente con los ingleses. Porque... Y aparte fue uno de esos militares que fue profesional en lo suyo, estuvo a la altura de las circunstancias y después también fue autocrítico, no como otros. Fue autocrítico y él reconoció la falta de estrategia, de errores que hubo en los comandantes argentinos para llevar adelante la guerra. Y ni hablar de otros, por ejemplo, que me acuerdo ahora a primera mano, Aldo Rico, por ejemplo. Aldo Rico es una persona que uno puede estar o no de acuerdo con su forma de ser o la ideología o lo que sea, pero el tipo sabe mucho de las cuestiones militares y uno lo escucha hablar con la claridad con la que él habla y dice, bueno, hablaba por ejemplo de los cañones. Y decía acá, alguien mencionaba una anécdota, ¿no? Que alguien le mencionaba a la superioridad que hacían falta cañones SOFMA, que son los cañones de artillería pesada, para tal sector. Y decían, no, ¿para qué? Si los ingleses no van a venir. Y tenían cañoncitos de campaña, que son los cañones de montaña, que son cañones cortos, cañones chicos. Ejemplos como esos, ¿no? Hubo mucha falta de estrategia, hubo mucha negligencia, hubo cosas risueñas, pero tanto más críticas como de los cañones, como te dijera que en todos los regimientos de ejército, como en el mío, yo fui como soldado en el ejército, llevaron cocinas a leña para alimentarnos. Claro, hace un poco de fuego y ya revelaste toda la posición. No solo por eso, sino que en Malvinas no hay leña. Malvinas, no lo había pensado, realmente no. Claro, Malvinas es una zona, imagínate, más pelada que la estepa nuestra, y suelo muy machinoso. Y húmedo. Lo único que hay es turba. Entonces no teníamos leña para calentar la comida. Las cocinas a leña son como, para que los que nos escuchen, ¿vieron cuando están los actos y en el centro cívico está el ejército y da chocolate? Bueno, esa es la cocina a leña, que abajo tenés que hacerle fuego. Tenés que prenderle y mucho fuego, porque si no, no se va a calentar esa olla enorme, no sé, de 100 litros de tener eso. Y sí, Entonces la conclusión es que terminábamos de comer la poca comida que nos llegaba encima, casi cruda o semicruda. Los fideos o los porotos, eran todos guisos. Entonces esos fueron errores estratégicos. Errores logísticos y estratégicos y de todo tipo, en definitiva. Exacto. Sí, esa fue la gran
la gran desazón y la gran bronca que tenemos la mayoría de los soldados con respecto a los militares, ¿no? Porque hubo muchos errores estratégicos, no estaban preparados. Recordemos que, bueno, los militares en aquella época estaban peleando en otras esferas, querían hacerse los presidentes y dirigir al país, cometiendo las atrocidades que habían cometido, entonces no estaban preparados para una guerra, para los que realmente deben estar preparados. Y comentame Siempre algo. hay excepciones, ¿no? Siempre hubo excepciones y hay algunos militares que sí han trabajado bien, pero... Claro que sí. Incluso hay versiones de los ingleses que hay ciertas batallas donde se enfrentaron con situaciones muy duras los ingleses en combate en tierra, no hablo de combate del aire porque el combate del aire fue otro tema que también Argentina brilló, pero en tierra, que fue la gran pérdida de Argentina, hubo también escenarios de conflicto donde los ingleses quedaron complicados a veces por solamente un cañón que no lo podían reducir. O por 15, 20 soldados que tenían una posición y ellos creían que había 200. Por eso está certificado, como decíamos recién también. Hay un libro que es por los ingleses, escrito por los ingleses, que dice Malvinas no fue un picnic, o sea que les costó muchísimo. Ellos tuvieron más bajas que nosotros. Ahora recién lo están empezando a reconocer. ¿Tuvieron más bajas que nosotros? Sí, ya lo han reconocido, un oficial lo reconoció que tuvieron más de 1000 bajas. Lo que pasa es que no lo podían reconocer porque era vergonzoso. Y Argentina tuvo alrededor de 1000 bajas por el hundimiento del Belgrano. No llegamos. 649 en total. ¿649 con el hundimiento del Belgrano? Sí, 649 caídos hubo en total, de los cuales 323 fueron solamente del crucero Belgrano. O sea que en campo de batalla hubo unos 340 caídos más o menos. ¿Y por qué tantos caídos de Gran Bretaña? Y porque Argentina realmente, como te decía antes, los vapuleó bastante. Hubo muchos buques y fragatas hundidos, barcos, helicópteros. Ellos realmente la pasaron muy mal hasta fines de mayo, principio de junio, te diría, que ahí recibe la ayuda de Estados Unidos. Ahí es cuando cambió la guerra totalmente y la ganan. Claro, porque hay que pensar que un conflicto como el de las Malvinas es un conflicto sobre islas, sobre que no es lo mismo que una batalla, por ejemplo, dentro de un continente. Hace falta un nivel técnico y una capacidad logística que hace que esa guerra en particular sea compleja. La guerra ya, cualquier combate que sea en condiciones de que haya que desembarcar una fuerza militar, ya complejiza el tema muchísimo, porque hay hasta incluso doctrinas militares y teorías militares que se basan especialmente en lo que es cómo se debe desenvolver un desembarco. La táctica y estrategia de desembarco, de hacer cabecera playa. No es fácil un desembarco. No es lo hecho, mismo que mover un ejército de un lugar al otro. Y aparte vos tenés a la gente arriba de los barcos, que es donde sufrieron muchas bajas ellos, porque son blancos muy fáciles también de atacar en el medio del océano. Y claro, podríamos decir que Argentina les averió uno de sus portaaviones, el Invencible, y después Argentina también les averió, hasta donde sabemos no llegó a hundir, pero les averió y les inutilizó las bodegas donde tenían todos los helicópteros para desembarco, y ahí es donde recibe la ayuda de Estados Unidos. Realmente la pasaron muy muy mal, pero bueno, era muy difícil que igualmente Argentina gane, porque no se le iba a permitir el primer mundo, como se dice, ¿no? Yo creo que hubiese sido mucho más sanguinario todo, ya de la misma manera que hundió el Belgrano. O sea, el Belgrano fue el indicio esto de que sí o sí Inglaterra tenía que tomar. ¿Cómo? De que no había cuartel. No. De que era una guerra sin cuartel. Y aparte que no iba a dar marcha atrás, o sea... Inglaterra fue psicológico. Argentina estaba preparando el desembarco en las islas, pero lo que hizo Inglaterra fue acelerarlo y provocar a Argentina para que quede ante la comunidad mundial como que Argentina era la primera que atacaba. Claro. Eso también está certificado y documentado por los ingleses. Y hasta el 1 de mayo recién fueron los primeros tiros, como se les llaman, escaramuzas, sin bajas. Y el 2 de mayo fue cuando Margaret Thatcher manda a hundir el Belgrano, cuando el Belgrano estaba proa al continente, fuera de la zona de exclusión y demás. Tanto es así que también está documentado el capitán del Conqueror, que era el submarino
británico, el submarino nuclear, 3 veces le pidió a Margaret Thatcher que le repita la orden de atacar, de hundir a Belgrano, porque era de noche, aparte él sabía que iba a ser una masacre, que no correspondía a una guerra, y era un era crimen de una guerra. masacre. Y bueno, 3 veces Margaret Thatcher le dice que sí, que lo hunda. ¿Por qué? Porque sabiendo que si hundía eso, ya no había más posibilidades de paz, de resolverlo esto pacíficamente. Es un El día procedimiento anterior- habitual en la diplomacia británica. ¿Cómo? Es un procedimiento habitual en la diplomacia británica. Simular por fuera, en el contexto internacional y Totalmente. oficial, una posición de que ellos quieren la paz hasta último momento y que después se ven obligados a tomar acciones militares, pero en realidad ellos por atrás Son instigan a las guerras. Esto Son ocurrió en todas las mentirosos. guerras. Son mentirosos. Claro. Son muy mentirosos, son muy vivos, y bueno, así están teniendo el dominio entre ellos y Estados Unidos hace 200 años, no es de ahora. ¿Y por qué lo querían? Bueno, y ahora está más que claro, se están llevando todos los recursos naturales, pesqueros, petróleo, minerales, es la puerta de entrada a la Antártida, que es la que están reclamando, están sentados ahí reclamando la Antártida Argentina, para ellos, es la puerta estratégica del único paso natural bioceánico que hay. Por eso los tipos son muy hábiles, y nosotros tenemos que reconocer eso, que son muy hábiles, que son piratas, y que no... Y tienen no van a dar nosotros. tienen siglos de tener colonias en todo el planeta, o sea, Exacto. no son nene de pecho, digamos. Exacto. Contanos ahora, en el caso de vos como veterano, contanos un poco, así porque sabemos que sos Rubén Pablos, ¿no? Pero contanos quién sos, contanos sobre los veteranos a nivel general, contanos sobre los veteranos que viven en Bariloche, contanos cómo fue la historia desde 1982 hasta ahora, a lo largo de los años, cómo vivieron, cómo fueron tratados por la sociedad y por las autoridades, cómo fueron los 80, los 90 y ahora, qué es lo que sienten, qué es lo que siente un veterano, porque uno estudia, yo en particular siempre estudié estos temas, ¿no? Como verá, me conozco los nombres de las armas y todo. Sí. Para mí las cuestiones técnicas militares son muy interesantes, más allá de que yo no soy militar. Pero te Y siempre apasiona. pienso, ¿cómo será estar en la mente de una persona que vivió una cosa que no la conocemos, que es un conflicto armado, que no significa solamente que uno haya estado a los tiros o no, sino que significa algo psicológico mucho más profundo? Sí. Uno siente que está en una situación en la que su vida puede correr riesgo de un momento a otro o no. Uno vive carencias, uno tiene sueños, expectativas, qué ir a pasar después, y pasa frío, pasa hambre o lo que sea que pase, y que todas las cosas las encara pensando tal vez que está encarando algo histórico o no, o quién sabe, uno no está en la mente del otro. Contanos cómo es la concepción de un veterano, siendo vos un veterano, y cómo fue tu podríamos decir, estadía, ¿no?, en Malvinas, tu presencia en Malvinas. A ver, empiezo por Malvinas, después te cuento entonces. Sí. Yo llegué a Malvinas el 14 de abril, ¿sí? Cuando empezamos a llegar todos después del 2 de abril, que fue la toma, la hicieron unos pocos militares con soldados, y después empezamos a caer los distintos regimientos. Estuve a unos 10-12 kilómetros al oeste de Puerto Argentino, arriba de un montecito, una zona que era de los Royal Marine. Yo estuve con el regimiento 7 de La Plata. Mi regimiento fue el que más bajas tuvo en la guerra. Y después, cuando terminó la guerra, yo quedé prisionero un mes. Con esto de que justo cuando vos estabas dando la apertura de esta charla, el comunicado que decía que habían firmado el cese de hostilidades, y lo que Inglaterra exigía era que Argentina firme la rendición. Si Argentina llegaba a firmar la rendición, nunca más podíamos reclamar por la soberanía, porque era como que ya estaba entregada. Claro, Entonces, yo me cometí el error porque Argentina había lo que tenido hizo, otros comunicados, quise pasar el del 2 de abril y terminé pasando el comunicado de la capitulación, digamos. Sí, yo te entendí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Argentina no firmaba la rendición, y entonces Inglaterra nos tomó prisioneros, éramos como 600 prisioneros, exigiendo que Argentina firme la rendición. Bueno, pasó un mes, intervinieron distintos organismos internacionales hasta que finalmente nos tuvieron que devolver.
Y ahí empezó otro calvario, que es lo que nosotros decimos, si bien la guerra es muy difícil de contar, es algo sumamente complejo para intentar con palabras llegar a explicarlo, es algo bastante difícil, bastante anormal al ser humano. Nosotros no levantamos la bandera de la guerra y sostenemos que no sirve para nadie, ni para el que gane ni para el que pierde. De hecho, en Gran Bretaña también tiene mucho problema de suicidio post-Malvinas, pero nosotros decimos a veces que sufrimos más la posguerra que la guerra en sí. En la guerra uno se acostumbra relativamente rápido, el ser humano, todos tenemos una capacidad de adaptación que nos sorprende. A cualquiera de nosotros que nos ha pasado alguna situación crítica, hasta de cansancio físico, hasta en un deporte, ponele, y vos exigís y después mirás para atrás y te sorprendés lo que pudiste haber hecho. Obviamente que una guerra tiene otra connotación, ¿no? Porque tu vida pende de un hilo permanentemente. Claro. Pero bueno, el tema es que en la posguerra hubo mucho problema, básicamente los primeros 10, 15 años, donde no hubo ningún tipo de contención de la sociedad, más que nada de los estados, ¿no? Ahí donde se sucedieron muchos suicidios de nuestros compañeros que no podían sobrellevar esa situación psicológica, no había contención ni psicológica, no había trabajo. Yo, para que te dé una idea, nunca conseguí trabajo estable, porque en aquella época cuando íbamos nosotros, el servicio militar era obligatorio. Entonces, si tenías más de 18 años, cuando ibas a pedir un trabajo, tenías que presentar tu DNI, donde constaba que habías hecho el servicio militar. Si no lo habías hecho, te habías salvado por número bajo. Y si no lo habías hecho por esas causas, eras un desertor. Y nadie te quería tomar si eras un desertor o si no lo habías hecho. ¿Viste? Pero bueno, menos a nosotros porque consideraban que estábamos locos, que habíamos vuelto de una guerra y que íbamos a tener problemas en la cabeza. Entonces no conseguíamos trabajo, realmente. ¿Sabes qué me recuerda eso? ¿Viste? No sé si te acordás la película de Rambo, esa película de los 80. Sí. ¿Viste? Sí, bueno, que tiene problemas al llegar a una localidad y que le dicen que se vaya, que no lo quieren en ese pueblo. Lo discriminan hasta por tener la banderita norteamericana. Claro, exacto. Que ya con eso traducen que el tipo venía de la guerra y que por lo tanto podía ser peligroso. Y que estaba loco, entonces que se vaya, y que todas las culpas eran de él. Sí, sí. Lo que pasa es que también la guerra te cambia mucho la cabeza. Nosotros con los años nos fuimos dando cuenta también que te pone más con menos paciencia a situaciones que son muy, consideradas, para usar una palabra suave, pavadas o tontas. Entonces decir, no, por esta pavada no te tengas que hacer problema, por esta pavada no me hagas problema. Bueno, entonces ahí es donde a veces algunos pueden saltar por esto, ¿no? Como le pasaba a este que vos decís, Rambo. Sí, que pero bueno, es un personaje de película, pero el argumento con el que empieza la película es muy cierto. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, ¿sabés que es Bueno. es una pena que sean las 8 ya y este programa que tenemos nosotros sea tan corto? Porque la verdad que estos temas a mí me apasionan tanto, y creo que a todos nos apasionan tanto, nada más que yo me dediqué a estudiarlo. Pero llamame cuando quieras, con tiempo, no tengo problema, seguir charlando si te interesa el tema. Sí, nos vamos a ver en la vigilia martes. Dale. Nos vamos a ver, yo te voy a ir a saludar y te voy a agradecer por esta comunicación. No, por favor. Y bueno, por supuesto, vamos a decirle a todo el público, ¿no?, de Bariloche que este 2 de abril, este 1 de abril a la noche, que estemos presentes todos y que, bueno, vayamos pensando en esto, ¿no?, que nos marca como sociedad, que es tan importante, nunca tenemos que olvidarnos, más allá de los gobiernos, de las ideologías políticas, no es un acto político, como vos sabés, vos te habrás dado cuenta de lo que es el 2 de abril en el centro cívico, que antes, hace 10 años, ¿cuántos éramos en el centro cívico? Éramos bien poquitos y los últimos años cada vez la llenamos más la plaza. Sí, yo el 2 de abril del año pasado lo que vi me dejó asombrado, y cada vez más gente, cada vez más gente. Y bueno, y eso a nosotros nos reconforta, porque es eso, ¿no? Es ese sentimiento y ese acompañamiento del pueblo que, como bien decís vos, no tiene nada que ver acá con lo político partidario ni nada, ni mucho menos, es un sentimiento y que nos hace bien que nos acompañe, así que sí, te agradezco y bueno, invitemos a todos los que puedan ir. Y después también va a estar muy lindo el 2 de abril.
El 2 de abril, el acto central este año va a ser en la Plaza Malvinas del barrio Buriloche. Ah, bueno, buen Va a dato. estar muy lindo ahí con toda la gente, así que también invitamos a las escuelas y a las juntas vecinales que se acerquen. Y después de ahí a las 12, nuevamente en el Centro Cívico vamos a dar una charla con algunos docentes sobre el tema soberanía y sobre hablar de Malvinas hoy, no solo de la guerra, sino lo que es Malvinas hoy y lo que hablamos un poquitito, ¿no? Del pirata, cómo hoy se sigue llevando todos nuestros recursos. Bien. Y después va a haber grupos folclóricos, va a estar el Ballet Tolqueyen, bueno, y otros grupos más, algunas escuelas, fantástico. el grupo Sentidos, así que va a estar muy lindo. Así que, Fantástico. bueno, esperemos que nos acompañen. Sí, bueno, qué fantástico, vamos a estar ahí firme como siempre. Y yo Sí, cada 2 de siempre abril, están, sí. yo te quiero confesar que no es por simular nada, ¿no? Yo realmente siento cosas muy fuertes en el estómago cada 2 de abril. Porque Sí. a pesar de que, bueno, soy una generación que nació justamente después de la guerra, pero es una guerra, no es joda. Sí. No es una cosa Sí, que sí. yo pueda decir como, no sé, que me acuerde de un dato histórico, de una elección, que porque yo soy peronista y ahí las cosas del peronismo me apasionan y uno piensa por ahí la elección del 45 y todas esas cosas, pero hay una cosa que pasa con el 2 de abril que realmente me pone llega la muy piel de profundo. gallina, me pone la Que piel de llega muy gallina. profundo. Me llega muy Bueno. profundo y veo los videos en YouTube, veo el video de la operación del 25 de mayo, cuando ese grupo de aviones A4 ataca al Invencible, ¿no? Al Invencible, Sí. o a la flota británica más bien, y ahí fue donde efectúan un hundimiento que van con los Exocet, ¿no? Los aviones A4. Sí, sí. No, los A4 no llevan Exocet. No, los aviones A4 no Exocet llevan. los Mirage. Claro, los Mirage. Sí, Pero los los A4 cuando atacan a quemarropa a los barcos con Sí. lo que tenían. Y bueno, veía esas imágenes que hace rato que no las veo, ahora las voy a volver a ver, pero las había visto hace un tiempo. Que es espeluznante, ¿no? Cosas magníficas hizo nuestra aviación y cosas magníficas hizo la infantería. Realmente es toda una epopeya heroica, histórica. Y una comunidad de Bueno. 10.000 hombres parados ahí soportando una cosa que no se conocía en un país inexperto en la guerra moderna, porque pasamos de las guerras del siglo XIX peleando con los cañones, eso que se cargaban, los cañones de avancarga y las cargas de caballería, pasamos al siglo XX con guerras con misiles guiados, sin ninguna experiencia en eso, y realmente fue una cosa espeluznante, ¿no? Y que fue una guerra en el terreno perdida, ¿no? Eso le llena más a uno de sangre el ojo, y como que queda esa cosa pendiente, esa cosa que está en el pecho perdida, guardada como te digo, todos los... y perdida de esta manera con un acompañamiento de Estados Unidos. Claro, sí. Y nos fue queda la sangre en tremendo. el ojo, hay Tremendo. que decirlo. Nos queda Sí, la sangre sí, en el sí. ojo y Yo- una presión muy hay fuerte en veces el que no pecho. puedo ver ciertas cosas porque, como decís vos, se me revuelven las tripas. Sí. Bueno, una emoción y un gusto haber hablado con vos, Rubén. Nos vamos a ver este 1 de abril a la noche y el 2 de abril en las actividades que acabas de mencionar. Y bueno, un abrazo muy fuerte y un saludo de acá de un compañero, de un compatriota. Bueno, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y también nos vamos a dar un fuerte abrazo el primero. Dale. Listo. Muchas gracias y te felicito por tu conocimiento y tu pasión por el tema. Bien. Adiós. Acabamos de despedir a Rubén Pablos, el veterano de guerra de los barilochenses en nuestra localidad. Acaba de hablarnos sobre sus experiencias personales y otras experiencias. Se nos terminó el programa y estamos como siempre atrasados, como es de costumbre. Así que bueno, sin más nos vamos a ir, vamos a pasar un audio de la postura oficial y de lo que menciona de la presidenta Cristina Fernández sobre la posición oficial y en un discurso que hizo en la ONU en el año, si no me acuerdo mal, 2009. Lo tengo por ahí anotado. Esa es nuestra posición oficial, ¿no? Y teníamos otra cosa para transmitir, que eran las menciones de Hugo Chávez, que Hugo Chávez siempre mencionaba Malvinas y bueno, se nos va a quedar afuera. Como tantas otras cosas se nos van a quedar afuera. Y bueno, un saludo para todos los oyentes. Acuérdense de estar este 1 de abril a la noche y después el 2 de abril en las actividades de la mañana y el mediodía que acaba de mencionar el compañero Rubén.
Son las 20:06 horas. Un saludo a todos los compañeros del Movimiento Evita, un saludo a Tilia y a Orfelina que están mal de salud, las abuelas de la comunidad del Centro de Abuelos La Paloma del barrio Rayanes. Mucho cuidado en la calle, no manejen rápido, usen cinturón y casco, coman chocolates del tío Colo, no tomen de más, no fumen de más, disfruten de la vida viviéndola de verdad. Atención contra la violencia a la mujer. El número es el 102, un número municipal de denuncia de violencia contra la mujer. Cuídense mucho y cuiden a los demás. Nos reencontramos el próximo jueves a las 19 por FM 90.3, gente de radio, como siempre, en este hermoso Bariloche. Nosotros bancamos los trapos. Diariamente en los hombres de pie que se quedaron enriqueciendo el suelo, en el aire caliente que surcaron los bravos del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas. Como prenda de paz y de valía, de este pueblo creciente volveremos. Volveremos, Malvinas, en los ojos llorosos de las madres que esperaron en vano aquel regreso. Volveremos, Malvinas, en el viento cantando una canción de adiós en cada rosario al viento. Volveremos, Malvinas, volveremos. En el aire caliente que surcaron los bravos del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas.